Saludos, ¿cómo están? Estoy aquí dándole la sorpresa con este en vivo que se va a quedar ahí grabado en el Facebook de Goseikan y Combatives. Descansando un poco este domingo y ya mañana regresamos a las actividades ahí en la Ciudad de México. De hecho, esta semana, a partir de mañana, lunes, en las 7:30 de la noche, tenemos el curso de protección a terceros, de lunes a jueves. Después ya regresamos a actividades regulares en la Academia Central, en el dojo de Goseikan. Toda persona puede venir al curso. Nos han seguido preguntando que si pueden. Oye, yo no me dedico a protección ejecutiva, no me dedico a esto. ¿Puedo asistir? Por supuesto, sí, pueden asistir. También no es necesario que vengan los 4 días. Pueden venir un par de días, un día, unas horas y les va a ayudar seguramente, les va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Bueno, voy a dejar esta grabación por aquí y espero que en algún momento, si tienen tiempo, la vean completa. Y es sobre la regresión de la especie humana. Sí. Creo que es un tema interesante e importante para comprender también el por qué el ser humano cada vez es más, voy a decir la palabra brutal. No se me ocurre otra palabra. O sea, el ser humano está teniendo conductas brutales. Esa es creo que una buena definición en todos los sentidos, ¿no? Muchas personas, incluyéndome un poco a mí, ahora ya no tanto, porque ya comprendo cómo están las cosas y cómo se ha ido armando toda esta realidad y hacia más o menos establezco una proyección hacia dónde vamos. Es una mera proyección, no es profético, no es vamos a decir una línea fija, pero acorde a los eventos que van ocurriendo día a día de 20 años hacia acá, a la fecha se pueden establecer ciertas proyecciones a mediano plazo y creo que es importante comprender todo esto que está ocurriendo y por qué el ser humano está actuando así, para tener más herramientas y no dejarse llevar y arrastrar por esta corriente de brutalidad, ¿no? Como les decía, hay muchas personas que están asombradas, están espantadas, hay personas que ya se entumieron, ya se acostumbraron, ya se anestesiaron, autoanestesiaron incluso frente a las conductas que estamos viendo hoy por hoy, ¿no? Si nosotros prendemos las noticias, no nada más en México, si nosotros prendemos las noticias y vemos noticias en todo el mundo, y más allá de que las noticias y los medios de comunicación, su forma de subir el rating, y esto no es nada nuevo, esto es de toda la vida, han utilizado siempre el amarillismo, han exagerado los eventos, redundan en situaciones escandalosas que les permiten que las personas estén ahí conectadas y al pendiente total de lo que ocurre. Independientemente de esas estrategias que utilizan los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación e incluso las redes sociales, que ahora todo se viraliza muy rápido. O sea, si ocurre un evento muy traumático, dramático, pues inmediatamente todo se viraliza, se comparte, ¿no? Toda la comunidad dentro de las redes sociales, diferentes plataformas, sobre todo aquellas que lo permiten, ¿no? En el aspecto más, vamos a decir, violento, ¿no? Porque hay plataformas muy restrictivas que no permiten compartir cosas tan agresivas y tan gráficas, ¿no? Y tan dramáticas, ¿no? Pero independientemente de las estrategias que usen los medios de comunicación, las grandes empresas, las corporaciones noticiosas y las mismas plataformas, independientemente de esa estrategia de generar más escándalo de lo que es, también no podemos negar que sí hay una realidad cada vez más violenta, cada vez más triste además, ¿no? Porque además las mismas plataformas manipulan y
manejan la información a conveniencia, ¿no? O sea, le dan mucha visibilidad a un evento bastante feo, ¿no? Pero tal vez hay otros eventos también espantosos y eso se callan las grandes corporaciones, ¿no? Podemos ver eso por ejemplo, en el genocidio, van miles y miles y miles de niños asesinados palestinos y los medios callados. O sea, realmente ya no hay noticia de eso, ya no lo hablan, ya no lo comentan. Y es lamentable porque, pues sí, es un genocidio completo. La situación en Gaza es realmente muy, muy triste, es de vergüenza, es una mancha en el mínimo de conciencia que pudiera tener la humanidad. O sea, es algo terrible. La invasión a Ucrania y todo el conflicto Ucrania-Rusia, etcétera, también es algo terrible. Pero hay otras situaciones, Haití. O sea, hay muchos lugares donde están ocurriendo cosas muy, muy feas, ¿sí? Brutales. Y los medios lo manejan siempre a conveniencia, ¿no? Callan unas cosas, te ponen otras para generar tendencias, porque hay que entender una cosa, ¿sí? Hoy por hoy, los medios que controlan la información, ¿sí? Tienen dueños, ¿sí? Y esos dueños, esas personas, manejan grupos de poder, manejan zonas geopolíticas, manejan muchas cosas. Entonces, toda la información se maneja a conveniencia. ¿Sí? Eso es un primer punto que hay que comprender. Y sí, dentro de esa generación de tendencias hay mucho fake news, ¿no? O sea, como muchas falsedades, pero también escarbando, o sea, si se pone uno a escarbar y uno se pone realmente a investigar, pues uno descubre que la realidad es terrible y que el ser humano cada vez es más brutal, ¿sí? Tiene actitudes cada vez más viscerales, conductas más viscerales, más hiperreactivas, llegando a actos que yo creo que ni siquiera los animales hacen, ¿sí? Tal vez yo quería poner como ejemplo a los simios, y no podemos hablar de todos los simios, porque no todos los simios actúan así, pero por ejemplo los chimpancés, en ciertas, vamos a decir, comunidades y circunstancias y contextos, pueden ser extremadamente brutales los chimpancés, ¿sí? Los chimpancés. Y todo animal que lo llevas a un límite, por ejemplo, hay un estudio muy interesante de los conejos, ¿sí? Hacinaron conejos y y también lo hicieron con hámsters, y los conejos empezaron a comerse unos a otros, ¿sí? Por desesperación. O sea, el hacinamiento genera canibalismo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, todo animal, toda especie que la llevas a un punto crítico, va a empezar a degradarse y a depravarse, vamos a decirlo así, ¿no? Y el tema de la especie humana es que lleva cientos de años degradándose, lleva cientos de años deteriorándose, y hoy por hoy vivimos en la gran ilusión, porque es una ilusión colectiva, de que somos unos geniazos y de que la tecnología, los avances, bla, 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 las civilizaciones, el arte, ¿sí? Tratando de justificar y de darle un contrapeso a todas nuestras carencias, ¿sí? Y a todo lo que definitivamente no hemos desarrollado, y que no nada más no hemos desarrollado, sino que estamos experimentando una regresión severa, ¿sí? Y hay estudios que se han hecho no tan antiguos, ¿sí? De 20 años a la fecha, de cómo generacionalmente se ha comprobado que generacionalmente la especie humana se está haciendo cada vez más estúpida, ¿sí? O sea, está perdiendo la capacidad intelectual, ¿sí? Cada vez, pues esa es la palabra, o sea, cada vez hay más idiotas, vamos a ponerlo así, ¿no? Eso conlleva a muchísimas ramificaciones y consecuencias, ¿no? Y está estudiado, o sea, no es algo que, los seres humanos, no, es que es la realidad. De hecho, hace ya se escribió un libro muy interesante, El paradigma perdido, de Edgar Morin, un gran antropólogo, que habla de cómo el ser humano quedó trunco en su evolución
cerebral, en su evolución como ser humano. Y él, de hecho, argumenta que decirnos Homo sapiens es una completa mentira, que en realidad no somos Homo sapiens en absoluto. ¿Sí? Aparentemente somos Homo sapiens, aparentemente tenemos una sapiencia, tenemos una racionalidad, pero cuando escarbamos y observamos nuestros actos, las consecuencias de nuestros actos, cómo actuamos colectivamente como especie, contra nosotros mismos, contra el entorno, etcétera, no podemos hablar de sapiencia, no podemos hablar de raciocinio, no podemos hablar de lógica, ¿sí? Es una especie extremadamente autodestructiva, parasitaria, extremadamente violenta. El ser humano es extremadamente agresivo y violento. Es un depredador, ¿sí? Pero además es un depredador autodestructivo. O sea, es totalmente destructivo. O sea, el ser humano depreda al punto de destruirse a sí mismo, ¿sí? No es una depredación equilibrada, ¿sí? Definitivamente. Entonces, Edgar Morin, por ejemplo, argumenta que nuestro cerebro que en un punto quedó trunco, la evolución cerebral, y quedamos en un estado de autointoxicación, donde los cócteles bioquímicos y las sinapsis y todo el funcionamiento de esta computadora quedó en un estado de, vamos a decir, de demencia. Sí, de demencia. ¿Por qué? Porque vive en realidades, autorrealidades, o sea, realidades autocreadas, proyecciones que no tienen nada que ver con la realidad y que no son en absoluto objetivas. Y aquí lo más peligroso de todo es que sentimos que pensamos. O sea, la gente realmente cree que razona. La gente cree realmente que tiene una lógica, ¿sí? Y bueno, si vamos a la época del oscurantismo, por ejemplo, pues también la gente pensaba que tenía una lógica y que le sonaba muy lógico la Tierra es plana, le sonaba muy lógico las brujas y todas las supersticiones y todos los condicionamientos extremadamente primitivos, ¿sí? Todo eso le daban una total lógica, ¿sí? Y que hay un monarca elegido por Dios, y etcétera. Pues, e incluso, yo digo regresión porque estamos regresando, o sea, nosotros vemos ahora cada vez gente más condicionada, más supersticiosa, más fanatizada, perdiendo capacidad intelectual, perdiendo capacidad crítica, personas que se sugestionan fácilmente. Y eso tiene que ver con este deterioro y esta regresión, ¿sí? Del ser humano, y que el ser humano en realidad no es un Homo sapiens, es un Homo demens, ¿sí? Es como Edgar Morin llega a la conclusión de que no hemos llegado al punto de Homo sapiens, somos Homo demens, somos seres demenciales en el sentido de que nuestra propia computadora nos traiciona, ¿sí? En algún punto se truncó esa evolución, se truncó esa capacidad de supervivencia y llegamos a una transformación autodestructiva, ¿no? Con nuestras propias manifestaciones mentales, porque pues a final de cuentas viene todo de acá, ¿no? Entonces, estamos experimentando una regresión, sí, y hay muchos estudios que lo confirman, ¿sí? Yo digo que estamos regresando a ser simios otra vez, ¿sí? Y fíjense que es muy interesante, porque eso ya se venía viendo desde hace años, pero estudios recientes incluso empiezan a incorporar a esta regresión o a las causas de esta regresión las redes sociales y la data. O sea, la sobreinformación y la sobreestimulación, donde tú hoy por hoy y todos, prácticamente todos en el planeta, estamos conectados, ¿no? Muy, muy conectados a una virtualidad que fluye con turbo, o sea, que fluye, ¿no? Imágenes. Vean ustedes cómo se ha perdido la narrativa en el sentido de, hoy por hoy, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? YouTube. YouTube es un ejemplo fantástico. YouTube, antes, cuando empezó YouTube, tenías videos de 10 minutos y la gente los veía 8 minutos y se fue reduciendo el tiempo. Incluso yo en mis épocas, cuando estaba en YouTube,
te recomendaban, como para creadores de YouTube, te recomendaran que fueras bajando el tiempo. O sea, que hicieras videos de 3 minutos, 4, porque la gente ya no ve más de 4 minutos. O sea, la gente empezó a tener un déficit de atención y a buscar cada vez experiencias más rápidas, más contundentes, emociones, entretenimiento cada vez más rápido. Entonces, YouTube ahora vean cómo empezó a hacer lo de los shorts, ¿no? Los shorts de YouTube. Y ahora YouTube sobrevive gracias a los shorts ahora. O sea, digo, lógicamente los videos siguen subiendo. Hay gente que sigue viendo todo. Sí, y que siguen viendo videos largos o semilargos. Pero realmente los shorts, cuando uno sube un video de 4 minutos y uno sube un short, ¿no? De 15 segundos y uno los pone a la par con el mismo contenido, digamos, y en el video de 3 minutos explicas algo, pones algo un poquito más largo y en el short pones ese mismo contenido pero resumido, y uno espera unos 3 días, 4 días, es probable que el short tenga 2.500 vistas y el video tenga 300, el video de 2 minutos. ¿Eso a qué conclusión nos lleva? Que la gente está perdiendo la capacidad narrativa, está perdiendo la capacidad de observación, de contemplación y de atención, con un poquito más de extensión en el tiempo, ¿sí? O sea, el mismo entretenimiento se está volviendo fugaz, se está volviendo instantáneo, ¿sí? La gente cada vez quiere cosas más rápidas. Por eso TikTok, por ejemplo, por eso tuvo un boom tremendo, ¿sí? Porque te ofrece cosas de 60 segundos, donde puedes rápidamente, ya vi esto, otro. Y ahora es el scrolling, ¿no? El scrolling es eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso a nivel cerebral? ¿Qué hace eso en nuestra inteligencia? ¿Qué hace eso en nuestra atención? ¿Cómo le afecta? ¿Sí? Ese es el punto, ¿no? Porque incluso antes el entretenimiento, que tú querías escuchar una canción, querías ver cualquier cosa, te obligaba a estar atento y irte con la narrativa de lo que estabas viendo, ¿sí? Y te obligaba a estar ahí y tener un momento de atención continua, ¿no? Y con este tema de estar scrolleando y estar viendo, eso se rompe, ¿sí? Y entonces lo que sucede es una sobrecarga de información, de data, ¿sí? Imágenes, sonidos, ¿ok? Una sobrecarga de información donde el ser humano está sobreestimulado, sobrecargado, ¿sí? Pero al mismo tiempo va perdiendo su capacidad narrativa, ¿sí? Y cuando digo capacidad narrativa es su capacidad intelectual, su capacidad incluso cognitiva, su capacidad racional, ¿sí? A ver, si un ejemplo, un libro, ¿sí? El que ustedes quieran, ¿sí? Yo me acuerdo que en la escuela, mi primer libro en la primaria, me dejaron a leer Momo, ¿sí? De Ende, ¿no? Momo. Y leer el libro te iba llevando, o sea, abrías el libro y ibas en una narrativa, e ibas ejerciendo tu intelecto, ibas imaginando, te iba llevando con un ritmo que la computadora le da tiempo de procesar, de lucubrar, de hacer sinapsis, de crear mundos, de imaginar, o sea, era eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que creaba, leía y te daba tiempo, y eso es un ejercer al máximo la plasticidad neuronal. Nuestro cerebro es como un músculo, vamos a decirlo así, es fortalecerlo, ¿sí? Es fortalecerlo, ¿no? ¿Y qué sucede ahora? Prácticamente nadie lee, ¿sí? O vamos a ponerlo de otra forma, la gente lee muchísimo, porque en el muro de Facebook, pues lees, ¿no? Pero lees frases cortas, e incluso ya la gente no quiere leer, quiere ver imágenes, videos rápidos, con musiquita, alguien bailando, alguien haciendo alguna babosada, y eso es entretenerse. Y aquí el problema es que hay una confusión tremenda entre entretenimiento y conocimiento. Hay una confusión tremenda, ¿sí? Y cuando no se ejerce la capacidad de la computadora, no la ejerces, no aplicas el procesador para narrativas más largas, como libros,
como no entretenimiento, sino información que tiene su ritmo, que va entrando y que no nomás va entrando, que tú lo vas procesando y que lo vas aplicando. O sea, vas aplicando la razón, vas fortaleciendo tu raciocinio. Si no se vamos a decir, se aplica esa computadora, pues entonces la computadora se va a simplemente a procesar información rápida, sin ninguna narrativa, a sobreestimularse, pero a no, vamos a decir, practicar la razón. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que generacionalmente viene un deterioro intelectual y la gente se vuelve cada vez más estúpida. ¿Sí? Y lo que yo estoy diciendo está estudiado. En neurociencia no lo estoy inventando. O sea, y no estoy inventando que las redes sociales no son parte de la causa de este deterioro cognitivo, bla, bla, bla. No es algo que yo estoy inventando, está estudiado. ¿Sí? Las redes sociales, el TikTok, el Instagram, etcétera, y esta sobreestimulación del simio moderno, porque así le voy a decir simio moderno, ¿no? Lo que está haciendo es a la gente estúpida, ¿sí? A la gente cada vez más pendeja. ¿Sí? Esa es la realidad y el estudio lo confirma. ¿Sí? Ahora, el problema de esto tiene muchas consecuencias. O sea, no es algo simple, no es algo banal, no es algo que, sí, bueno, la gente es cada vez más estúpida, pues sí, ya me di cuenta, ok, ni modo. No, es un tema. Porque si nosotros tenemos una regresión, ¿sí?, en la conciencia colectiva humana, en la especie humana, tenemos una regresión literalmente intelectual, racional, y el ser humano deja de pensar, entonces tenemos una regresión muy severa en muchos sentidos, socialmente hablando, culturalmente hablando, políticamente hablando, espiritualmente hablando. O sea, todos los campos del ser humano tienen una regresión. Y lo estamos viendo, Vean la cantidad de fanatismo que hay ahora. Vean cómo ha despertado y han explotado las ideologías. ¿Sí? Hoy por hoy el ser humano, la gran mayoría, se está rigiendo por ideologías, por sistemas de creencias, no por un criterio que se va formando a través de la investigación y de la contraposición de puntos. Lo que se llama el pensamiento crítico. ¿Sí? El pensamiento crítico se ha ido al carajo. ¿Sí? Y hoy por hoy es la ideologización absolutamente de todo. Y vean, el problema de la ideologización y de la gente tan fanatizada es que eso lleva a mucha violencia, a mucha destrucción. ¿Sí? Porque eso es lo que provocan las ideologías. Y hay gente que se enoja muchísimo cuando digo esto. Yo he dicho que las ideologías, es algo que me he dado cuenta, las ideologías es el excremento de las ideas. Tenemos las ideas y tenemos las ideologías. Cuando las ideas se vuelven caca, ¿sí?, entonces es la ideología. ¿Sí? La ideología política, religiosa, la ideología cultural, la ideología de género, cualquier ideología que tú piensas, cualquiera es excremento de las ideas, es caca. ¿Sí? Y hoy por hoy a la gente le encanta andar comiendo mierda. ¿Sí? Entonces, esto se da porque paralelamente hay una regresión intelectual, una regresión espiritual, una regresión en todos los aspectos, ¿sí?, del ser humano. Ahora, ¿por qué estamos experimentando, por ejemplo, tanta violencia, tanta brutalidad? ¿Por qué vemos cada vez actos cada vez más atroces? ¿Sí? Atroces. O sea, que dices cosas que uno piensa, ¿no? Yo eso no lo hubiera visto hace 20 años, esto era escandaloso. O sea, hace 20 años venía una situación muy fea de violencia contra un niño, contra una niña, contra un animal, contra un perro, contra un gato, contra otro ser humano, contra un grupo étnico, o sea, la violencia, ¿no? Y cosas brutales. Siempre ha existido la violencia, pero vamos, no era esta cantidad y esta continuidad, porque es uno tras otro. O sea, aquí en México es cosa de todos los días, atrocidad tras atrocidad,
pero atrocidades espantosas, o sea, espantosas. Y yo hace 20 años no hubiera imaginado, de verdad, no pensé que íbamos a llegar a este nivel de atrocidad y depravación. ¿Sí? Es una cosa espantosa, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano está actuando de esta forma tan atroz, tan brutal? Por la misma regresión. Porque hoy por hoy es una actitud y es una mentalidad simiesca, chimpancesca. O sea, el ser humano se está regresando a ser chimpancé. Y ustedes véanlo, vean, salgan a la calle, caminen en la calle, pónganse a observar, sociológicamente hablando. O sea, enfríense, pónganse objetivos y observen las conductas de los seres humanos a su alrededor. ¿Sí? Cómo observan, cómo actúan, cómo hablan, cómo interactúan con los demás, con el entorno. Y ustedes se van a dar cuenta que seguimos siendo chimpancés. ¿Sí? Chimpancés, pero chimpancés hacinados. Chimpancés deteriorados incluso. Chimpancés en un alto nivel de estrés, de tensión, de neurosis, de histeria. ¿Sí? Véanlo. ¿Sí? Y la reacción a eso, o la necesidad para poder soportar eso, es la necesidad paliativa, es la necesidad de buscar otras realidades. Y las redes sociales, el mundo virtual, es perfecto para eso, para escaparme de mi estado chimpancé. Sí. Y para creer que mi vida tiene sentido, tiene significado. Y ya ni digamos, vean cómo han incrementado. Este es un tema que casi nadie lo toca, y si eso sí lo silencian, ¿no? Las redes, los medios de comunicación. El nivel de drogadicción y de alcoholismo se ha disparado. ¿Sí? Casi nadie habla de eso. ¿Sí? Se habla del narcotráfico, se habla de la violencia, de los carteles, se habla sí. Pero, a ver, ¿por qué están tan empoderadas las mafias, por ejemplo, en todo, ¿no? Porque la mafia funciona en diferentes campos, pero en el campo de los estimulantes, de los narcóticos. ¿Por qué cada vez hay más venta de narcóticos? Porque hay más demanda, oferta, sí, o sea, hay más gente que necesita paliativos, estimulantes. Y vean cómo esos estimulantes cada vez son más potentes, más agresivos, más destructivos, y la gente los toma. Fentanilo, etcétera, y las que siguen, ¿sí? Entonces, ¿por qué la gente necesita del churrito de mota? ¿Por qué necesita del alcohol? ¿Por qué necesita de lo paliativo? Desde lo más inocuo hasta lo más peligroso y fuerte como heroína y opioides, etcétera. ¿Por qué se han disparado la venta de antidepresivos y ansiolíticos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Sí. Porque el chimpancé hoy moderno no sabe cómo lidiar con todo esto. No sabe. Y no es que no quiera, es que no tiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque cada vez es más estúpida la especie. Entonces, lógicamente, una persona que no le da la ardilla, porque no ejerce su intelecto, porque generacionalmente ni su papá ni su abuelo lo dejó de ejercer, y generacionalmente, incluso genéticamente, ya vino un deterioro tremendo del intelecto, pues esa persona actúa con lo que puede y con lo que sabe. Y busca consuelo, busca confort, busca refugio, pues donde puede. ¿Sí? Entonces, se ha disparado todo lo paliativo. O sea, la venta, el entretenimiento es un gran paliativo, que es un gran negociazo, ¿sí? Y esto no se trata de que todo lo que sea entretenimiento es negativo, es nocivo, es terrible. Ir a ver una buena película, escuchar música, ponerse a scrollear y ver tonterías en TikTok o en los shorts de YouTube. O sea, el tema no es satanizar las redes o satanizar los paliativos. Todo ser humano necesitamos momentos lúdicos, necesitamos momentos pasatiempos, necesitamos momentos de entretenimiento. Aquí el problema es la obsesión ya por eso. Es sustituir el conocimiento por el entretenimiento, la realidad por el paliativo, ¿sí? El placer por el crecimiento interior, la evolución.
¿sí? El confort y justificar toda esa obsesión por el placer, por el confort, por tener algo de sentido en este vacío que empezamos a sentir y que sentimos muchos, ¿no? Y justificar todas nuestras actitudes evasivas de la realidad, pensando que eso es conocimiento, pensando que eso nos va a llevar a algún lado, y ahí es donde vienen los problemas, ¿sí? Porque, repito, no hay la capacidad intelectual, no existe. Vean ustedes el deterioro miren, la clase política siempre ha sido, es una basura, ¿sí? Y todos los gobiernos, si le rascas a cualquier gobierno en el planeta, es una mierda, ¿sí? O sea, es que los de derecha, es que los de izquierda, es que los de arriba, es que los de abajo, es que los gobiernos de centro, es que los gobiernos de no sé qué país, todos son una completa basura, ¿sí? Porque en el fondo, cuando les escarbas, sacas todos los trapos sucios y son igual de asquerosos todos, ¿sí? Lo que pasa es que hay unos que los ocultan mejor, hay unos que manejan mejor a la población, las multitudes, las apendejan mejor, las manipulan mejor, hay otros que son mucho más directos, agresivos y represores, pero hay otros que manejan otro tipo de tácticas y dinámicas para tener un control masivo poblacional y seguir en el poder. O sea, pero a final de cuentas es la misma puerca revolcada, como decimos aquí en México. Y más allá de que la clase política y que los gobiernos son una completa mierda y siempre lo han sido, ¿sí? Vean ahora, por ejemplo en México ahora bien es época de elecciones, ¿sí? Este año vienen las elecciones presidenciales y vienen, ¿no? Entonces ahorita estamos sumergidos en campañas políticas por todos lados, es asqueroso, ¿sí? Y vean ustedes la narrativa de los políticos, cómo se presentan, cada vez son más idiotas, cada vez son más estúpidos. De por sí son bien estúpidos y ser político, ya el mero hecho de voy a ser político, ya empiezo a dudar de tu inteligencia, pero bueno, hay gente que quiere ser política para ayudar al mundo, ok, bien, ¿no? Qué bueno, ojalá lo logres. Quien quiera ser político, fantástico, ¿sí? Y si quiere hacerlo por el bien de la humanidad y de su comunidad, súper, pero veamos la realidad, ¿sí? Vean el deterioro político, ¿sí? Yo veo cada cosa, ya veo cada persona que se dice política, candidatas presidenciales, candidatos a gobernaturas, presidencias municipales, a diputaciones, a la Cámara de Diputados, senadores, y dices, este pelele, esta persona, este ser humano que tiene 2 dedos de cerebro y que además no tiene reparo en mostrar que es un completo imbécil o es una completa imbécil, están votando por esa persona y está llegando al poder. O sea, vean Estados Unidos, ¿sí? Antes había algunos presidentes interesantes en Estados Unidos, algunos presidentes interesantes, voy a ponerle así, no estoy diciendo buenos ni malos, interesantes, con un cierto nivel de preparación, con un cierto nivel, ¿sí? A final de cuentas, dirigiendo un imperio, dirigiendo una dinámica asquerosa contra el mundo y contra el planeta, pero con cierto nivel de inteligencia, ¿sí? Aquí, y ahora vean, o sea, estamos entre Trump y Biden, Dios mío, pues es que no hay para dónde irle. Antes teníamos, ejemplo, Salinas de Gortari aquí en México. Salinas de Gortari, un ser maligno, o sea, fue un presidente en México que marcó una época, que marcó un parteaguas, un ser maligno, Salinas de Gortari, o sea, un ser de veras, pero con una extraordinaria inteligencia, o sea, un maquiavélico de primera, con un nivel de inteligencia, con un nivel de alcance y de visión tremendo. No para bien, o sea, no estoy diciendo, fue un gran presidente, bla, bla, bla. Hay gente que lo considera un gran presidente, ¿no? Yo personalmente no, por todo lo que nos dejó, ¿no? Malo, ¿sí? Y cómo vino el deterioro de México en muchas cosas, ¿no? Salinas sí. Pero había inteligencia, incluso hasta los villanos eran sumamente inteligentes. Hoy por hoy, hasta los villanos son una bola de pendejos. O sea, villano y pendejo. Es una muy mala combinación, ¿sí? Y los que no son tan villanos o los que quieren hacer algo, también están bien pendejos. ¿Por qué? Porque hay un deterioro intelectual severo en la humanidad, ¿sí? Hay una regresión, ¿sí? Hay una gran regresión. Ahora, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos? ¿Sí? No ir con la corriente. ¿Qué hacemos? Ejercer esto. Empoderar esto, ¿sí?
entrenar esto. Sí. Hay que leer muchísimo. Y cuando digo leer, no nomás leer, sino estudiar, investigar, abrir la mente, ¿sí? Abrir la mente a todo, a puntos de vista que incluso no estamos de acuerdo, a otros conocimientos, a otras ideas, ¿sí? Y no caer en ideologías, no comer caca, ¿sí? Y no transformar nuestras propias ideas en excremento y luego pretenderlas exportar y vamos a decir compartirlas como una gran idiosincrasia, una gran ideología, un gran sistema de creencias. Es caca al final de cuentas, es mierda, ¿sí? Sino quedarnos en las ideas, ¿sí? Y ejercer las ideas, no las ideologías. Y para eso se necesita estudiar, se necesita abrirse a todo tipo de conocimiento, ¿sí? E incluso hasta conocimiento que nos resulta un reto, que nos genera negatividades y que consideramos incluso opuesto a lo que nosotros pensamos y creemos. Hay que abrirse a todo, ¿sí? Y pensar e investigar, ¿sí? Esa es una de las grandes definiciones de la sabiduría, es ver un problema de todos los ángulos posibles, no nada más de mi ángulo, sino de todos los lados posibles y todos los ángulos. Esa es la sabiduría. Y para eso se necesita estudiar, hay que leer. No hay que ser un come mierda, hay que ser un come libros, ¿sí? Y es importante. No estoy hablando de, yo lo voy a ver en el tutorial de YouTube. No. O sea, me interesa Hemingway o me interesa Shakespeare o no sé, ¿no? Y, ¿para qué leo? Mejor el libro a la chingada, voy a ponerme a ver un tutorial de lo que era Wikipedia, ¿no? O sea, voy a Wikipedia, voy a YouTube y ahí veo quién era Shakespeare, qué escribió. Macbeth, Macbeth, a ver, voy a investigar la reseña de Macbeth. Hoy por hoy los libros se leen nada más por atrás. O sea, agarras el libro y, a ver, ¿de qué se trata? Macbeth. Bueno, se trata de esto. Ya lo conozco, pum. No hablo de eso. Hablo realmente de profundizar, de ejercer esto, de computar bien esto y de no confundirnos. Está bien entretenernos, está bien ver pendejadas, está bien divertirse, es genial, pero que sea lo único que haces es lo triste, porque si eso es lo único que haces, ¿sí? Entonces estás contribuyendo al deterioro de la especie, y deja la especie, vamos a sacar la especie a un lado, estás vaciando tu vida. ¿Por qué? Porque estás vaciando tu mente, y no en el buen sentido, no en el sentido zen, sino en el peor de los sentidos, ¿sí? Si no hay vocabulario, no hay pensamiento, ¿sí? Una de las y eso me lo dijo mamá hace mucho tiempo, mi propia mamá me dijo, para pensar se necesita vocabulario. Incluso para hablar ya ni digamos. O sea, para hablar y expresarte necesitas vocabulario. Y el vocabulario lo haces leyendo, lo generas investigando y ampliando el repertorio de vocabulario que tienes. Pero se ha descubierto que también no nomás para hablar, para pensar se necesita vocabulario. O sea, mientras más leas, mientras más busques significados de palabras que no conoces, etcétera, y mientras más leas los pensamientos de alguien más, ¿sí? E historias desde ficción, novelas, etcétera, hasta libros de investigación, documentales, etcétera. Mientras más lo hagas, más vocabulario, más herramientas tienes para pensar. Mientras menos leas, mientras menos ejerzas esto, se deteriora. La computadora se queda limitada a estar scrolleando y como idiota. Y entonces tienes una regresión severa, como la mayoría de la población. ¿Sí? Y podrá sonar un tanto dramático. Hay gente que dice, no, Bruno, ¿cómo? No, la mayoría de la población no es así. No. Sal a la calle. Hagamos una encuesta. Hagamos una encuesta planetaria. ¿Sí? Haz una encuesta en tu vecindario. ¿Sí? Y pregunta, ¿eres come libro o eres come mierda? Y la mayoría no directamente, pero vas a llegar a la conclusión de que son come mierda. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Sí? Porque la gente, lo mismo, o sea, lo que estoy diciendo, la gente está confundida. Cree que el entretenimiento te da conocimiento, te da sentido de la vida. Y no, es un mero paliativo para poder aguantar una realidad demasiado dura. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Y como se va
deteriorando, va habiendo una regresión, ¿sí? Acá arriba, ¿sí? Pues cada vez la salida y la puerta se cierra más y la salida se hace cada vez más lejana, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente no tiene los elementos intelectuales, no tiene las herramientas para realmente comprender su realidad y hacer algo al respecto. No las tiene, porque la computadora está totalmente limitada, porque la pinche computadora está deteriorada. Ese es el punto, ¿no? Pero parte del problema es este antropocentrismo, este narcisismo colectivo e individual, donde nos sentimos todos unos geniazos, nos sentimos increíbles, nos sentimos el centro del planeta, el centro del universo, y a su vez me siento el centro yo mismo de la vida. ¿Sí? Y ese narcisismo que además cada vez es, y también está estudiado en psiquiatría, en historia, en antropología, en donde quieran neurociencia, el narcisismo como patología cada vez está más extendido. Somos unos chimpancés modernos extremadamente narcisistas, ¿sí? Extremadamente narcisistas. Y el narcisismo justamente lo que hace es cerrar toda posibilidad de apertura, toda posibilidad de buscar conocimiento, buscar sabiduría, buscar computar esto, usar esto, ¿sí? El narcisismo no te proyecta esto, ¿sí? Te da un reflejo de que esto es increíble, perfecto, así como está, y que mientras más estúpido y más idiota eres más increíble, ¿sí? Porque ahora además es la celebración de ser idiota, ¿sí? Ser un completo pendejo hoy es una maravilla, ¿sí? Y escuchar pura idiotez y decir pura pendejada es maravilloso. A eso hemos llegado, ¿no? Pues lógico, es lógico. O sea, es todo embona, todo encaja, ¿no? Entonces, recomendación: a leer, a instruirse, a usar esto, a usar esto. Como dicen por ahí, más book y menos Facebook. Esa es la realidad. Y otra es cada vez más contemplación, cada vez más espacio interno, o sea, cada vez más meditación, ¿sí? Cada vez más silencio, porque el conocimiento y la información incluso, y generar esto y desarrollarlo realmente, necesita sus momentos de switch off, o sea, necesita sus momentos de espacio, silencio, orden, ¿sí? Necesita sus momentos intuitivos, nada más de puro cuerpo, puro silencio, pura contemplación. Si no se contempla, si no se atiende, si no se genera ese espacio interno, viene la saturación. Y viene entonces una hiperracionalidad. Vean ustedes la cantidad, y yo estoy rodeado de gente de la academia, de doctores y doctoras, ¿sí? De sociología, biólogos, economistas, etcétera, y de otros, ¿no? Y ahí tiende a haber un hiperracionalismo, una hiperespecialización, pero a veces hay muy poco silencio, hay muy poca contemplación. Entonces generas un chimpancé histérico, y otra vez, sobreinformado y neurótico, ¿sí? Que cree saberlo todo, pero totalmente desconectado de la realidad. Entonces, la meditación, los momentos de silencio son fundamentales, son igual de importantes que los momentos de adquirir conocimiento. O sea, el conocimiento hay que adquirirlo constantemente, hay que investigar, hay que leer, bla, 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 y luego hay que dejarlo reposar en silencio. Y hay que contemplar y hay que callarse, ¿sí? Y eso en conjunto con el cuerpo, con el entrenamiento del cuerpo, ¿sí? El cuerpo hay que estarlo moviendo, hay que estarlo, vamos a decir, cuidando, ¿sí? Porque a final de cuentas es el vehículo donde está la conciencia. Y si el cuerpo lo mandamos a la fregada, nos volvemos unos cerebrales, ¿sí? Unos chimpancés cerebrales, ¿sí? Y el cuerpo empieza a sufrir un deterioro tremendo, ¿sí? Y el ser humano es muy complejo, y dentro de esa complejidad podemos resumirlo, si lo resumiéramos, en cuerpo y mente. Y necesitamos un cuerpo sano, una mente sana, ¿sí? Y también el cuerpo, pues es como podemos observarlo. O sea, si yo atiborro y le doy de comer al puerco, al puerco, al puerco,
Sí, o sea, el cuerpo que se vuelve un puerco, ¿no? Si me vuelvo un puerco y empiezo a comer pura basura, pura porquería, ¿sí? El cuerpo se enferma, se deteriora, lógicamente. Vean la cantidad de diabetes, de sobrepeso, de hipertensión. Vean la cantidad de fibromialgias, de enfermedades autoinmunes. Mucho viene por el entorno, por el tipo de comida, por el tipo de vida que llevamos, los altos niveles de estrés, etcétera, ¿ok? Y si nosotros empezamos a darle al cuerpo mejor alimento, lo empezamos a ejercitar, lo empezamos a mover, pues el cuerpo empieza a responder y empieza a conducirse de la forma en que se supone debe funcionar un cuerpo. ¿Sí? Y es lo mismo con esta computadora, es lo mismo con la mente. ¿Sí? Si la ejercitamos, si le damos buena comida, si no la atiborramos de pura mierda, pues la mente empieza a funcionar. Pero estamos totalmente empeñados y obsesionados con hacerlo todo mal. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. Porque la capacidad intelectual ya está tan reducida y tan deteriorada que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo todo mal. E incluso nuestro mismo narcisismo nos hace pensar que estamos haciendo todo perfectamente bien. Perfectamente bien. Y que todo va genial. ¿Sí? Y mientras sigamos con esa narrativa interna, no vamos a hacer ningún cambio. Porque alguien que todo le funciona y se acostumbró a todo tipo de cagada, pues, y le encanta comer mierda y le sabe a miel, pues lógicamente, ¿para qué me muevo? ¿Para qué cambio? Si lo que necesito es justamente lo que tengo, no necesito nada más. ¿Sí? Entonces, sí hay que aceptar, en primer lugar hay que aceptar que hay un deterioro, hay una regresión, que sí somos homo demens, no hemos llegado a ser homo sapiens, hay una ruptura ahí evolutiva tremenda, hay un gap tremendo, una brecha, ¿sí? Tremenda, y que depende de cada uno de nosotros realmente ir evolucionando hacia un verdadero homo demens, un homo sapiens, perdón, un verdadero homo sapiens, ¿sí? Tenemos una tendencia demencial, todos tenemos tendencias demenciales, ¿sí? Y no es una demencia clásica, evidente, como de un esquizofrénico o una persona con un ataque psicótico que ya no funciona y tiene que estar medicado o tiene que estar incluso encerrado, ¿sí? Y restringido. Es una demencia funcional. Todos funcionamos de una u otra forma y porque funcionamos llegamos a pensar que no tenemos demencias. Pero tenemos todo tipo de inconsistencias, de irrealidades, de fantasías, generamos constantemente incongruencias, ¿sí? Y las proyectamos como realidades sólidas y fijas. Y nos aferramos y nos obsesionamos con esas realidades y pensamos que esa es realmente la realidad. Y eso es un tipo de demencia, ¿sí? Porque no nos estamos dando cuenta de que estamos viviendo en nuestro propio mundo y que nuestro propio mundo es totalmente irreal, ¿sí? Entonces, y que si fuera irreal y no le hiciera daño a nadie y a uno mismo, ok, que cada quien vive en su fantasía. El problema es que ese vivir en esa irrealidad constante es extremadamente tóxico y daña a uno mismo y daña a todo nuestro entorno, a nivel singular y a nivel colectivo. Esa es la realidad, vean los hechos, simplemente. Entonces hay que aceptar primero que tenemos una brecha tremenda y que tenemos que esforzarnos muchísimo cotidianamente para cultivar nuestra mente, cultivar nuestro cuerpo. Y que quien no lo haga constantemente va a seguir en un estado regresivo. No es un estancamiento, es una regresión. O sea, eso es lo que trato de explicar ahora. No es de, el ser humano está truncado, está pasmado, ¿ok? Está parado. No, el ser humano está regresando. Estamos regresando al oscurantismo. Está regresando, está teniendo una regresión. ¿Sí? Se está regresando a ser chimpancé. O sea, esa es la realidad. Vean la actitud de la gente. La gente actúa como chimpancés. Que esté vestido, que no tenga pelo y que traiga un celular en la mano, no lo hace un homo sapiens, ¿eh? No lo hace un homo sapiens, discúlpenme, ¿sí? Porque en la actitud, en la forma de hablar, en la forma de interactuar, lo que hace demuestra que es un chimpancé de mente totalmente regresivo. Entonces, ¿quieren formar parte de la masa de chimpancés o quieren cultivar su ser realmente? Y ser en todo el significado de la palabra. ¿Qué relación tiene esto con artes marciales, con
con Tips, con Go Seikan, tiene toda la relación, porque tiene la relación con todo lo que hacemos. ¿Sí? ¿Y por qué tiene relación en términos de violencia, de seguridad, de protección? Porque un chimpancé de mente es un chimpancé extremadamente agresivo. De una forma latente o de una forma ya explosiva, impulsiva, etc. ¿Sí? Lo que está generando esta regresión intelectual cognitiva y este deterioro del Homo demens, que cada vez está más demens, es más violencia. Y véanlo, ahí están los hechos. ¿Sí? Más ignorancia, más violencia. Más sabiduría, más conocimiento, más contemplación, más paz. Es así de simple. Y vamos hacia la ignorancia. Entonces, esa es la relación que tiene. ¿Sí? En fin, les dejo eso. Ustedes piénsenlo, analícenlo, tomen lo que... No voy a decir lo que les guste, porque ese es justamente parte del problema. Nada más tengo oído selectivo. Ok, esto me gustó y estoy de acuerdo con él, con esto, porque va acorde a mi sistema de creencias y a mis ideologías, ¿no? Ahí está el problema. Ese es el problema. O sea, ese es parte del deterioro intelectual. Una persona que hace eso no es muy inteligente. Esa es la realidad. No es muy inteligente. ¿Sí? No es estoy de acuerdo porque me gusta o porque va de acuerdo a mis creencias. ¿Sí? Aunque me rete, aunque no me guste, aunque sea algo que contrapone mucho de lo que yo he pensado, lo analizo y me doy cuenta, ¿tiene sustento? Lo que está diciendo está en los hechos, está en la evidencia, lo he investigado y tiene sustento. Entonces, aunque no me guste, pues lo comparto y estoy de acuerdo. ¿Sí? Esto que está diciendo no tiene sustento, no tiene nada que ver con la realidad. Ya investigué, ya busqué en mi propio criterio, que he estado cada vez haciéndolo más amplio. Me doy cuenta que lo que está diciendo esta persona no tiene ningún sentido, es un mero escupitajo. Ok, entonces toma tus propias conclusiones. Suerte, nos vemos en un próximo en vivo. Que tengan un buen domingo.